el nombre de esta prédica yo la quise llamar Mi Principio Activo. Dígale al que tiene al lado su principio activo. Entonces, si yo a ustedes los pongo a pensar sobre el principio activo, ustedes se imaginan o piensan de pronto, si yo les digo piensen en principio activo, ustedes se van a imaginar de pronto en las conductas humanas, ¿cierto? Pero no, imagínense que en el área de la salud hay una cosa que se llama principio activo. No sé si ustedes lo han escuchado. El principio activo es lo que hace que el medicamento surja efecto en su vida, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, a ustedes les da dolor de cabeza, ¿ustedes qué hacen? Se toman una pastilla, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando ustedes se toman esa pastilla, surge el efecto de ese principio activo, ¿cierto? Entonces es prácticamente el que nos permite prevenir, tratar o curar una enfermedad o un trastorno de la salud física. Así como tenemos un efecto en los medicamentos, Jesús también es nuestro efecto en nuestro corazón. Por eso a mí ese título me llegó al corazón porque yo decía, Dios es mi principio activo. O sea, Dios es cuando el que yo estoy mal es el que me sana. Y hoy vamos a ver dos temas como principales. El primero es 3 dimensiones del amor y el segundo son las barreras espirituales. Entonces vamos a empezar por el primer tema, que son 3 dimensiones del amor. Estudiando, ustedes se dan cuenta que en la escritura no hay un versículo que hable del amor propio. O sea, me refiero a que digan, y te amarás por encima de todo y serás lo mejor del mundo y serás la última Coca-Cola del mundo. Yo no he leído ese versículo, pero a veces creemos que tenemos ese versículo marcado en nuestra cabeza, porque nos creemos la última Coca-Cola del desierto, ¿cierto? Y cada día el mundo está como que presionando, no importa el que tiene al lado, si pasa necesidad, no importa. Lo que importa es usted. Eso nos está diciendo el mundo. Y de hecho para las mujeres cada día salen cosas diferentes. Cada día sale que el skincare, que el último maquillaje, que las uñas. Y nosotros como bobitos vamos caminando comprando el último skincare, comprando el último manicure, el último esmalte, ¿cierto? Para los hombres, que la barba así, que el corte en 7, en 8, en 10, yo no sé hasta ahorita dónde hace corte, pero cada día el mundo nos está enseñando es, usted es lo que importa y el de al lado no importa. Pero en las escrituras nos dicen lo contrario. De hecho, en las escrituras dicen, ama a quién, a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Entonces en las escrituras nos dice asumen que nosotros ya nos amamos, ¿cierto? Por eso están diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, cuando nosotros hacemos esto, quitamos los ojos de nosotros mismos y empezamos a poner los ojos en los demás. Cuando usted hace esa pequeñita tarea, usted ya está creciendo espiritualmente. Entonces, hablando de las 3 dimensiones del amor, vamos a empezar por la primera dimensión. La primera dimensión es el amor a Dios. El amor a Dios porque vivo para Él y soy templo del Espíritu Santo. El amor a Dios incluye muchas cosas. Primero, incluye orar. Sí o sí, incluye orar. Ay, no, qué pereza orar. Ay, no. Pero imagínense que eso es lo principal, orar. Y la oración básicamente nos ayuda a construir una fe sólida, nos ayuda a confiar en el poder de Dios. Si no hablamos con Dios, nunca lo vamos a conocer. Y ustedes van a llegar a otra iglesia, o mentiras, van a llegar a su casa y decir, ay, allá una china y dijo que Dios la sanó de la muerte, ¿cierto? Pero qué diferencia cuando usted llega a su casa, cuando usted llega donde sus amigos, donde su familia. Oiga, mire que hoy Dios me habló a mí, Dios me hizo tal cosa, Dios me libró a mí de la muerte, ¿cierto? Qué diferencia cuando tenemos ese testimonio propio a cuando solo lo escuchamos.
Y les voy a poner un ejemplo en la oración. Digamos un ejemplo, a mí una hermana acá de la iglesia con la que yo no tengo así mucha comunicación, me invita a almorzar, ¿cierto? Y que yo con esa hermana solo es hola y chao. Pero ella me dice, Maleja, la voy a invitar a almorzar el siguiente domingo. Y yo listo, entonces el siguiente domingo yo no hago almuerzo y yo me vengo acá lista. Y sale uno acá de la iglesia a la 1, 2 de la tarde con un hambre. Entonces yo llego a la casa de la hermana y me siento a almorzar. Y yo con esa hambre. Y llega la hermana y me sirve un cocido boyacense. Ay, no, vea, yo con todo el amor del mundo, yo le dejo ese cocido boyacense y me voy corriendo y no le vuelvo a hablar. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el cocido boyacense. Ay, no, o sea, eso, no, bueno, no sé si aquí los conocen, pero eso es guatila, cubios, un mundo de vainas rarísimas. Pero usted a mí me hace unos frijolitos, una hamburguesita, ah, no, pues yo soy feliz. Pero ¿sabe quién es feliz? Mi mamá. Usted le sirve ese cocido boyacense a mi mamá, vea, y mi mamá le lava, le plancha, la peina, le hace lo que quiera, porque a mi mamá sí le gusta, ¿cierto? Pero como usted no tiene una relación conmigo, como usted a mí no me preguntó si a mí me gustaba el cocido boyacense, pues usted supuso que a mí me iba a gustar, ¿cierto? Asimismo pasa con Dios. Como usted no tiene una oración con Dios, como usted no habla con Dios todos los días, pues usted dice, ah, no, pues yo tengo mi esposa y yo hablo con unas amiguitas y no pasa nada, ¿cierto? Yo tengo mi esposo y le respondo mensajes a hombres, pero no pasa nada, ¿cierto? Yo le robo cosas a mi empresa, pero como mi empresa tiene tanta plata, ¿cierto? Es que mi hijo necesita una resma así de papel que vale 20,000, pero como la empresa tiene tanta plata, pues ¿qué me importa? ¿Cierto? Como usted no tiene esa relación con Dios, eso se fractura. Entonces Dios no te puede decir, Alba, eso está mal. Es que no hable con amigas porque usted ya tiene su esposa es su amiga. No hable con esos amigos porque usted ya tiene un marido. Respete, ¿cierto? Entonces, es bien importante el orar. También dentro del amor a Dios está el ayunar. El ayunar es, vea que en la Biblia nos habla de diferentes propósitos que tiene el ayuno. Uno de los propósitos de ayunar, el primero es la humildad. Nos lo muestra Jesús cuando Jesús ayunó por 40 días. Él ayunó 40 días antes de empezar su ministerio. Entonces acá vemos que Jesús se humilló diciendo, Jesús, Dios, yo soy tu hijo, no sé qué voy a hacer, pero me postro y me rindo ante ti. Ahí vemos el ayuno como un propósito de humildad. El segundo es, perdón, el segundo es de arrepentimiento y súplica. Entonces acá vemos cuando Jonás se puso a ayunar para que Dios no destruyera Nínive. Entonces Jonás dijo, Dios mío, por favor, no la destruyas. Y Dios no la destruyó. El segundo, la tercera parte es estudiar la palabra de Dios. ¿Cierto? En la palabra de Dios encontramos básicamente todo es todo, porque ahí encontramos que están las verdades necesarias para que vivamos plenamente las promesas de Dios para sus hijos y también en la Biblia encontramos casos que nos identifican a nosotros, ¿cierto? Entonces, tal persona estaba enferma, pero salió adelante. Tal persona estaba en dificultad, pero salió adelante. Eso nos ayuda cuando estudiamos la palabra de Dios. Seguimos con la segunda dimensión del amor y la segunda dimensión del amor es básicamente el amor al prójimo. Les voy a leer una frase que yo encontré que a mí me gustó mucho y dice, como cristianos no podemos afirmar verdades bíblicas y carecer de amor hacia otros. Seremos conocidos por la manera en que amamos. Traducción, usted puede saber la Biblia de pe a pa. Usted puede hacer lo que quiera, pero si usted no hace las cosas con amor, de nada le sirve, ¿cierto? ¿Qué tal usted? Ay, tengo sed. Pues tome este vaso de agua, rápido.
Ay, que ay, tome, así tal cual vamos a ser recordados. Si no tenemos amor, nada somos. Dentro del amor al prójimo está ayudar a nuestro hermano, ayudar a los que necesitan de nuestra bendición. Y sabe que aquí decía ayudar en todas las áreas. Muchas veces vemos que una persona está pasando una dificultad, le dice, no, hermano, es que imagínese que anoche pues no comí y pues esta mañana tampoco desayuné porque estamos pasando una situación fuerte en mi casa. Ay, hermano, qué pecado. Siga orando, que Dios los bendiga y siga orando. Entonces, ayune, siga ayunando porque anoche ayunó y esta mañana también, siga ayunando. Y no, hermano, y a veces nosotros con los 50.000 ahí en el bolsillo. Yo no estoy diciendo déselos todos, pero tome 5.000, tome 10.000 para un pancito, ¿cierto? Pero muchas veces acá sufrimos de dolor de codo. Y es un dolor de codo, una cosa impresionante que nos cuesta dar. Nos cuesta dar. Y esa es la palabra que nos decía Xochitl, la pastora. De para que usted reciba. Y el último, del amor al prójimo, está el servicio a la iglesia. Y aquí quiero hacer como un pequeño énfasis y es que para nosotros como servidores de esta iglesia es triste ver personas que llevan acá 1, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, sentados en la misma silla, en el mismo lugar, llegando a la misma hora, igualito. Y acá ustedes no se imaginan las manos que necesitamos. No le gustan los niños, están los preadolescentes. No le gustan los preadolescentes, están los adolescentes. No me gustan esos chinos, están las mujeres. No me gustan las mujeres, servir en mujeres, están al servicio de los hombres. Pero venga para acá que nosotros le decimos en qué nos puede ayudar. Pero en serio que no es posible que estemos sentados 2 años, un año y sin servir a la iglesia. En serio que Dios necesita esas manos tan valiosas de cada uno de ustedes para ponerlo al servicio de la iglesia. Amén. No, ese amén estuvo muy pobre. Amén. Tranquilos, no los voy a obligar si no quieren. Tranquilos. Listo. Y la tercera área de amor de la que estamos hablando es el amor a mí mismo. Y dice acá, porque no me iré de esta tierra antes de tiempo. ¿Cómo así que no me iré de esta tierra antes de tiempo? Imagínense que dentro de los cuidados del templo del Espíritu Santo está el cuidado a mi cuerpo, está el cuidado a mí misma, a mí mismo, y sí o sí tenemos que seguir unas reglas. Y entonces, como vamos a hablar de mí mismo, vamos a hablar de alimentarnos adecuadamente, ¿cierto? A veces nos duele tal cosa o estamos enfermos y es porque no comemos adecuadamente, no hacemos ejercicio, ¿cierto? Decimos, ay, es que me duele la rodilla y da una vez y es que no se mueve ni siquiera para llevar la loza a la cocina, ¿cierto? Y miren que eh, muchas personas dicen, ay, es que yo no hago ejercicio porque es que me duele la rodilla y qué tal allá alzando pesas o corriendo, pues qué peor. Imagínense que el médico es lo primero que a usted le dice, le duele el codo, le duele, vaya, haga ejercicio. Yo me acuerdo que una vez mi suegra tenía un dolor así como de espalda. Entonces ella fue al médico y ella esperanza de que el médico le diga reposo absoluto. ¿Y sabe qué le dijo el médico? Vaya todos los días y dele 3 vueltas a la cancha. Y ella quedó, mejor no hubiera ido al médico. Y ya que ella empezó a hacer ejercicio y santo remedio. Hay mucha gente con la que, pues yo entreno y empezó con dolor de algún lado y ahorita 2 meses después, 3 meses después, se le pasó. Pero ¿sabe en qué quiero hacer énfasis acá? Es que muchas veces le pedimos a Dios sanidad por cosas que están bajo nuestra responsabilidad. Si me hago entender a qué quiero ir. Dios mío, por favor, sáname, es que tengo diabetes. Dios mío, por favor, sáname, es que sufro de tensión arterial alta. Dios mío, sáname, es que mi presión, mi sobrepeso, no puedo más con mi sobrepeso. Dios no puede venir a usted a darle sopita, a darle verduritas, no. Hay cosas que son prácticas que nosotros debemos hacer, ¿cierto?
Entonces nosotros no le podemos pedir a Dios cosas de las que nosotros estamos encargados a hacer, ¿cierto? Entonces, el amor a mí mismo también es enfocarnos en esas pequeñas áreas que Dios a veces como que nos jala las orejitas. Y seguimos con el segundo tema y son las barreras espirituales. Eh, Hoy vamos a hablar de dos barreras espirituales. Eh, Solo nos vamos a enfocar en estas dos, pero hay muchas más barreras espirituales. Hay muchos pesos que llevamos en la espalda física y mentalmente que no nos ayudan en lo absoluto. Pero hoy nos vamos a centrar solo en dos. El primero de esas barreras espirituales es el pecado. Entonces, por favor, acompáñenme en sus Biblias a Hebreos 12:1. Hebreos 12:1, yo voy a ir leyendo mientras usted llega. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy y dice: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Amén. Entonces acá nos dice: dejen a un lado todo lo que les estorba y el pecado. Ay, es que ¿cómo así el pecado? El pecado es básicamente todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, como lo hablábamos anteriormente, cuando usted entabla una relación con Dios, usted ya sabe qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Y uno escucha acá: hermanita, ¿es pecado tatuarme? Hermanita, ¿es pecado poner el árbol? Hermanita, ¿es pecado emborracharme 2 días seguidos? Allá usted y su relación con Dios. Allá usted su relación con Dios, ¿cierto? Cuando usted tiene una relación con Él, usted dice, oiga, esto está bien, pues a mí creo que no pasa nada con esto sí siento que Dios, ¿cierto? Pero como usted lo conoce, entonces usted va a saber qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios. Para eso está la Biblia, para saber qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Y a veces decimos como, ay, bueno, y entonces nos imaginamos y nos ponemos a pensar qué es pecado, qué no es pecado. Y entonces mira el que tiene al lado, así con ojos como, ay, yo lo conozco. Vean que la debilidad que tiene la persona que está al lado suyo no es la misma debilidad que yo tengo, ¿cierto? Todos luchamos con debilidades totalmente diferentes. Para muchos la debilidad es la pornografía, para otros la debilidad es la mentira, para otros la debilidad es eh, el tomar, el beber, ¿cierto? Pero es que mire que nuestras debilidades influyen mucho en nuestros patrones de comportamiento. Nuestras debilidades influyen mucho en nosotros cómo vamos creciendo, ¿cierto? Por eso es que mi debilidad es totalmente diferente al que está al lado. Toda debilidad es todo lo que me impulsa a estar fuera del propósito de Dios, ¿cierto? Entonces, imagínense que el pecado produce tres cosas. Tres cosas produce el pecado. La primera es la pérdida de dirección. Cuando tenemos una pérdida de dirección, nosotros ya no sabemos qué camino tomar. Nos dejamos llevar por cualquier ideología. Yo me acuerdo que tuve una amiga que ella conocía de Dios, asistía a una iglesia, padres cristianos, y empezó a entrar en una crisis de ansiedad y depresión. Y era tanto esa crisis que ella ya no sabía qué hacer. Cuando ahí me cuenta, dice, no, es que imagínate que fui por allá a donde un chamán y me hice un yagé. ¿Sí lo han escuchado? ¿No han escuchado un yagé? Un yagé es como una sustancia, como un jugo, hagan de cuenta, y usted se lo toma y usted queda bobo. Entonces, ¿qué lo utilizan?
Entonces, digamos que usted se lo toma y lo utilizan los chamanes para regresarlo a usted en su tiempo pasado, para mirar en qué parte es que a usted le afectó el cerebro y por qué tiene esa depresión, básicamente, supuestamente. Pero miren que hay muchos casos, ustedes pueden mirar, de personas que se han quedado en ese viaje. ¿Y a qué me refiero? Han quedado locas, 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 locas en la calle, vagabundos, porque ese viaje trae un mundo de sustancias que usted no se imagina y cómo afecta al cerebro. Entonces, no vayan a salir de aquí corriendo y me voy a hacer un viaje. No, ojo con eso. Entonces, claro, cuando ella me dice eso, yo digo, Dios mío, pérdida de dirección. Como dice el dicho, cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Cuando ustedes no saben para dónde va, pues cogen para cualquier lado. Vea que esto me funcionó, haga esto, haga esto, haga esto. Y fuerte, fuerte la pérdida de dirección cuando tenemos tanto pecado que ni siquiera ya ponemos en práctica las cosas que Dios nos ha hablado, sino ponemos en práctica otras cosas. La segunda cosa que produce el pecado es la pérdida de identidad. Nuestra verdadera identidad se encuentra en nuestra relación con Dios. Ahí nos dice en la Biblia que habiendo sido creados a su imagen y semejanza, tenemos un propósito por cumplir. Y vea que acá podemos ver un ejemplo de Adán y Eva cuando pecaron, ¿cierto? Imagínense que cuando Adán y Eva pecaron, Adán se escondió y tuvo miedo. Y entonces llega Dios, es como yo estar acá y él, no sé, el más grande de acá, digamos la pastora, yo estar acá y la pastora se escondió ahí en esa silla. Y entonces Dios empieza a decir, Adán, y él escondido. Adán, y él escondido. Es como si yo le dijera, pastora, ¿dónde está? Y ella ahí, que no me vea, que no me vea. Así le pasó a Adán. El, el pecado hizo que Adán perdiera su identidad y se le olvidara que él era hijo de Dios. Eso produce el pecado, pérdida de identidad. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando eran niños, cuando eran adolescentes, que ustedes la embarraban con algo con sus papás, ¿cierto? Que no sé, acuérdense en una travesura que ustedes hayan hecho. Yo me acuerdo una vez que yo le rompí a mi mamá un florero, un súper florero. Y yo, Dios mío, tuve miedo, pero nunca en la vida a mí se me ocurrió por la cabeza que iba a dejar de ser hija de mi mamá. Yo alisté fue la colita para la muenda, pero a mí nunca se me olvidó que yo era hija de mis papás. Yo sabía que iba a tener un castigo por lo que hice, pero nunca perdí la identidad como hija. Pero acá Adán cuando pecó perdió su identidad y muchas veces eso es lo que quiere el enemigo con la vida de ustedes. Cuando ustedes pecan, cuando ustedes de pronto se salen del propósito de Dios, el diablo a ustedes les empieza a decir, no, ¿para qué va a la iglesia? ¿No le da pena después de 4 años sin congregarse? ¿Para qué viene a la iglesia? No, usted va a ir allá a pedirle perdón a Dios. ¿Para qué? Eso es lo que hace el enemigo en nuestra vida, perder la identidad. La tercera, dentro de las 3 cosas que produce el pecado, es la pérdida de tiempo. Y vean que acá en la Biblia nos da un ejemplo de la pérdida de tiempo y es cuando nos cuentan la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Entonces el hijo pródigo le dice al papá, bueno, caiga acá con la herencia, necesito la plata, necesito ir a disfrutar la vida. Y entonces el papá le dice como, no es el propósito que yo tengo, pero tome la plata de su herencia. Entonces él va por allá, lo disfruta, se lo malgasta. Cuando se le acabó la platica, empezó a mirar para todos lados y mis amigos y mi novia y por ningún lado y quedó solo, solito, solo. Y entonces él llegó y pasó muchos procesos. El caso es que llegó a la casa del padre y el padre lo recibió con los brazos abiertos. ¿Y saben acá cuál fue la pérdida más grande? La pérdida más grande no fue la plata, no fueron las cosas materiales. ¿Sabe cuál fue la pérdida más grande? El tiempo. El tiempo que perdió fuera de casa del padre. Eso fue, o sea,
es algo que no puede recuperar. Y hoy no sé para quién es esta palabra, pero Dios te dice, ¿de qué te ha servido estos 4 años fuera de mí? ¿Qué has hecho todo este tiempo fuera de mí? Dime cuál ha sido tu mayor logro cuando has estado fuera de mí. Y ustedes no sé si se ponen a pensar toda la vida que ustedes han estado fuera de la casa de su padre, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho así? ¡Wow! Uy, no, que el super logro. Hay personas que han hecho más en 2 años estando con Dios que lo que han hecho en 15 años en su vida. Nosotros hemos visto aquí casos en la iglesia que han hecho más por su vida espiritual, por su vida física, en 3 años, cosa que en 15 años ni siquiera habían podido comprar ni siquiera un triciclo. Y con las cosas de Dios, en 3 años, 4 años, Dios empieza a bendecir grandemente a cada uno de ustedes. Y yo quiero que hoy se ponga a pensar, si usted quiere seguir perdiendo su tiempo fuera de la casa del Padre, hoy Dios te está llamando y te está diciendo, vuelve a casa, vuelve a casa. Y seguimos con otra parte de las barreras espirituales, ya hablamos del pecado. Ahora vamos a hablar de la falta del perdón. Imagínense que yo me puse a leer un estudio súper chévere y entonces se hablaba sobre el estrés y la acumulación del rencor. Y decía que cuando tenemos estas dos como unidas, las neuronas se mueren. O sea, cuando nosotros tenemos una rabia así, un rencor, imagínese que el cuerpo, usted está sobrepasando los límites de su cuerpo y sus neuronas empiezan a morir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted cada vez que está más estresado y con más rabia, se está volviendo más bobo, porque está perdiendo neuronas y para los que de pronto no saben, las neuronas son las únicas células del cuerpo que no se regeneran. Entonces, cada neuronita que usted está perdiendo por estresarse, se está volviendo más bobito, por decirlo así. Por decirlo así, con todo el respeto y el amor del mundo. Entonces, imagínense que yo me puse a leer un estudio muy interesante, y esto lo hicieron en Estados Unidos, el doctor Charlotte y otros colegas. ¿Qué hizo este doctor? Cogió una población de diferentes edades, ¿sí? Entonces cogió una población de adolescentes, de adultos y adultos mayores. Entonces cogió a toda esta población y los conectó. Ustedes ya han visto las películas que les ponen cables por todo lado, así hizo con esta población. Entonces empezó a monitorear a esta población y empezó a decirles, bueno, piensen en algo chévere, piensen en algo lindo. Entonces esta misma lo voy a hacer con ustedes. No los tengo monitoreados, pero hagamos el ejemplo. Entonces imagínense ustedes allá en las playas de Cancún, en México, en Estados Unidos, en San Andrés, en Cartagena. Imagínense ustedes allá tomando agüita de coco. Y entonces él los empezó a monitorear para mirar cuál era su estado básico, ¿cierto? ¿Qué les empezó a monitorear? Les monitoreaba la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la tensión muscular y la actividad de las glándulas sudoríparas. Y bueno, empezó a monitorearles. Cuando llega y le dice, listo, ya pensamos en muchas cosas chéveres. Ahora, por favor, acuérdense de algo que a ustedes les haya hecho mucho daño, de algo que a ustedes les haya marcado su corazón fuertemente. Empieces a acordar. Cuando empezaron a ver estas cosas, imagínense que la presión arterial, el ritmo cardíaco se aumentaron. Las personas se pusieron tensas y empezaron a modificar sus rasgos faciales y su adrenalina se disparó al 100. Cuando el doctor les pidió que recordaran cosas que les haya marcado su corazón. Y miren que el estudio llegaba a una conclusión y decía
que las personas que sufren de ira crónica, ¿cuál es la ira crónica? Yo creo que aquí más de uno va a decir, ah, no, yo no sufro de esa ira crónica. ¿Lucero? Muchos dirán, no, yo no sufro de ira crónica, pero ustedes se ponen a pensar y sí sufrimos de ira crónica. ¿Cuál es esa ira crónica? Que no sé, mamá, regué el vaso de agua. ¿Y usted por qué hace eso? ¿Y por qué? Mamá, es que me gasté pues las vueltas. Pero ¿por qué hace eso? Pero es que yo le he dicho que no se gaste la plata, que eso es ira crónica. Cuando usted lleva su ira más allá. Y miren que las personas que sufren de ira crónica tienen 19% más de probabilidad de desarrollar problemas del corazón. Fuerte. Imagínense que los que sufren de esa rabia, de ese rencor, tienen aumento de la presión arterial y el cortisol. No sé si ustedes saben qué hace el cortisol en nuestro organismo. El cortisol es el que regula el estrés. Entonces imagínense ustedes cuando se ponen histéricos, el cortisol lo tienen por allá en las nubes. Y por eso es que hay mucha gente ahorita en la cárcel. Ustedes no les han pasado que usted en un momento de rabia, usted actúa horrible y después usted se pone a pensar y dice, oiga, yo no soy así. Oiga, yo en ese estado yo no hubiera dicho eso. Oiga, yo por qué hice eso si yo me conozco y yo no soy así. Es porque el cortisol de su cuerpo se le sube y se le eleva al máximo. ¿Y cuántas personas por no saber manejar este tipo de situaciones están ahorita en la cárcel? ¿Cuántas personas no han dañado y destruido sus hogares por no saber manejar este tipo de emociones? Y sabe también qué pasa, otra de las cosas que puede pasar y es que se le bajan las defensas. No sé si usted ha pasado que usted dice, oiga, yo llevo en una gripa como 15 días y alguien no me pegó el virus, yo no me he resfriado y tengo una gripa y nada que me pasa. Hoy yo lo invito a que se revise usted más allá, a que revise el estado de ansiedad, de estrés, el que usted está manejando. Y por favor vaya conmigo a Mateo 6:12. Mateo 6:12. Aquí en Mateo 6:12 básicamente fue la oración que les enseñó Jesús a los discípulos para que oraran. Acá está, sí, ¿alguien no trajo Biblia? Y dice, Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Miren que acá hay una relación directa en cómo perdonamos y cómo se nos perdonan, ¿cierto? Póngase a pensar cuántas veces al día usted le pide perdón a Dios. Ay, Dios mío, la embarré por tal cosa. Dios mío, esto no debía haber hecho esto. ¿Cuántas veces al día usted le pide perdón a Dios? Y mi pregunta es, ¿cuántas veces al día usted perdona al que tiene al lado? ¿Cuántas veces al día perdonamos? Y es una relación directa. Yo te perdono, pero tú me perdonas. Básicamente es eso. Y vean que la puerta de la salida de la amargura, de la tristeza y de aún enfermedades psicosomáticas es el perdón. Vaya conmigo ahí adelantico, Mateo 6:13. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando ustedes hacen una oración general, ¿ustedes cómo terminan esa oración? Con un amén, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, Señor, gracias por estos alimentos. Amén. Señor, gracias por este vestido. Amén. Y miren que aquí Jesús terminó esta oración con un amén. Pero ese amén ¿saben qué? Es chistoso, me parece, y es importante, porque vean que en el versículo 12 Jesús había ya hablado del perdón. Jesús había dicho, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero vea que Jesús volvió y repitió algo en el versículo 14. Y mire, lea conmigo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que aquí, ¿qué pasó? Jesús habló del perdón y Jesús habló del perdón, pero dijo, no, es que yo me conozco a mi gente, estos son muy cabezones, prefiero volver a hablar del perdón en el siguiente versículo. ¿Cierto? O sea, Jesús ya había acabado y ya les enseñó, ya nos enseñó cómo orar, pero Jesús en el siguiente capítulo volvió a hablar del perdón, porque es que el perdón es tan importante para Jesús que ustedes no se imaginan. Y miren que la falta del perdón es un veneno. Es un veneno que nos estamos tomando todos los días al no perdonar. Imagínense un veneno que usted lo tenga acá y el veneno no se lo da ni siquiera a la persona a la que usted le hizo daño. El veneno es usted solito se está tomando el veneno. Usted solito está diciendo, bueno, cada vez que usted se acuerda de esas cosas que a usted le hizo doler el corazón, se está tomando ese veneno solito. No sé cuántos de acá estamos consumiendo este veneno todos los días porque no sabemos perdonar. Y vaya conmigo, por favor, a Lucas 17:3. Lucas 17:3, del 3 al 5. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volveré a ti diciendo, me arrepiento. Perdónale, dice. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Uy, Dios mío, este 70 veces 7, uy, Dios santo, ¿ustedes saben cuántos son 70 veces 7? 490 veces al día tengo que perdonar. Al día, o sea, es que Dios, ¿por qué es así con nosotros? ¿Por qué no dijo 490 veces al año? Nos queda más fácil. Pero 490 veces al día, Dios mío, esta palabra en serio que marcaba mucho mi corazón porque en nuestra mente humana no alcanzamos a dimensionar el 490 veces. Vean que haciendo esta palabra, pues yo decía como, es un tema que de pronto a mí no se me hace tan difícil perdonar. Y yo decía, no, está todo bien en mi vida, está todo bien. Yo no me veo afectada con esta palabra que yo estaba haciendo. Pero haciendo esta prédica yo tenía la canción de fondo devocional y de un momento a otro comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y yo no sabía por qué. Yo no sabía por qué esas lágrimas salían de mis ojos cuando en un momento Dios trajo a mi mente cosas por las cuales yo debía perdonar. Trajo a mi mente personas que yo tenía que perdonar. Trajo a personas que incluso no están en este plano terrenal y que yo tenía que perdonar. ¿Y saben qué? Muchas de estas personas, por no decir todas, ninguna se disculpó conmigo. Ninguna me dijo, perdóname por el daño que yo te hice. Y hoy le está hablando Dios a unas personas específicas en este lugar y te está diciendo, hay mucha gente que no te va a pedir disculpas. Hay mucha gente que no te va a golpear la puerta y no te va a pedir disculpas. No te van a llamar a pedir disculpas. Tú tienes que perdonar. Tú tienes que perdonar por ti. Y cuando yo pensaba en estas personas, yo decía, Dios mío, pero yo no pensé que esas personas me hubieran hecho tanto daño. Y, Dios está en este lugar, hermano, y no sé
para quién es esta palabra, o no sé si usted la quiera tomar, pero hoy Dios te está diciendo perdona. ¿Y sabe qué me trae Dios a mi corazón? Hoy va a hablar específicamente a las mujeres y nos está diciendo que a Dios, a nosotras nos dio una memoria tan prodigiosa, pero esa memoria prodigiosa que nos dio a nosotros, a las mujeres, no es para juzgar a mi esposo. Si usted ya decidió perdonar a su esposo, perdónelo. No es que cada vez que peleen, usted esté recordándole y recordándole lo que le hizo hace un año, lo que le hizo hace 2 años. Si usted decidió perdonar a su esposa, perdone. Usted no necesita estarle recordando a su esposa lo que le perdonó. Hermanos, hoy Dios está hablando a unas vidas específicas que no necesito decir nombres. Hoy Dios está hablando en este momento a corazones que han estado pasando por procesos esta semana. Y hoy Dios te dice, ¿quieres que yo te bendiga? Perdona. ¿Quieres que yo te sane? Perdona. Y saben que yo no sé si sea buenas o malas noticias para algunos, pero vean que el perdón no es una decisión. El perdón no es un sentimiento. El perdón no es algo con lo que yo diga, hoy me levanté y hoy tengo ganas de perdonar a todo el mundo. El perdón es una acción. Y hoy Dios te dice, en este momento hay que empezar a sanar corazones. Hoy Dios en este momento, en este lugar, a las 11:22, te está diciendo, perdona. Ya no te tomes más ese veneno. Perdona. Deja de cobrarle a las personas cosas que crees que te deben. Es un cambio de mentalidad que tenemos que hacer en nuestros corazones y es metanoia. Hoy Dios me pone en el corazón en que esposos se tienen que perdonar, pero en serio. A veces decimos, te perdono, pero de boca para afuera, pero no hemos perdonado al que tenemos al lado. No hemos perdonado al que vemos 24/7. Y sabe, terminando ese devocional, yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que estas personas me hayan hecho tanto daño? ¿Cómo es posible que yo me haya permitido que me hicieran tanto daño? Y no nos vayamos tan lejos. Hoy también Dios está diciendo que te perdones a ti mismo. Perdónate. ¿Cuántas veces nosotros nos juzgamos? ¿Cuántas veces nos creemos incapaces? ¿Cuántas veces nos hemos juzgado? Hemos perdido nuestra autoestima. ¿Cuántas veces? Y hoy yo quiero que tú te digas a ti mismo, te perdono. Ponga la mano en su corazón y dígase, te perdono. Dios me ponía a mí esta palabra de perdón y sé que mucha gente acá necesitamos perdonar. Y con algo que quiero finalizar es este versículo que a mí me partió en dos. Y es Lucas 23:34, no lo busque, yo se lo leo. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. ¿Sabe cuándo fue esa frase que dijo Jesús? Cuando estaba en la cruz del Calvario. Cuando estaba destrozado totalmente. Cuando tenía sus heridas abiertas de par a par. Cuando Jesús ya no podía más, estaba agonizando. Y Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy yo no sé cuántos corazones están acá heridos. No sé. Pero sigan el ejemplo de Jesús. Y si tienes que decir con nombre propio, Señor, perdono a tal persona.
Hoy perdono a mi esposo. Hoy perdono a mis hijos. Maleja, es que usted no sabe a mí lo que me hizo mi esposo. Es que usted no sabe lo que me hizo mi esposa. Usted no se imagina lo que yo pasé cuando chiquito. Usted no se imagina mi vida. Maleja, es que usted no sabe por lo que yo tuve que pasar. Usted no sabe que a mí me violaron cuando chiquito. Usted no sabe que a mí mi tío me tocó, que abusaron de mí. Es que usted no sabe. Y yo hoy le tengo que decir, tiene toda la razón, yo no lo sé, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe lo que tú tuviste que pasar para llegar acá. Dios sí sabe tu proceso. Y hoy Dios te dice, sana. Hoy Dios te dice, perdona a tu padre. Perdona a tu madre. Perdona ese abandono que tuviste cuando pequeño. Perdona a tu esposo. Perdona a tus hijas. Hoy es hora de perdonar. Y yo no sé si usted hoy